La adicción a la marihuana ha sido subestimada. Se dice que es una droga que no es tan dañina como otras, como la cocaína, como el fentanilo, como el crack. Sin embargo, aquí en este video te voy a contar por qué la marihuana sí tiene efectos dañinos. La adicción a la marihuana se conoce técnicamente como trastorno por consumo de cannabis. Así lo etiqueta el DSM-5, que es un manual sobre las enfermedades mentales. Ese manual lo que hace es clasificar la adicción a la marihuana como una verdadera enfermedad mental. La adicción a la marihuana o adicción al cannabis se caracteriza porque la persona desarrolla en concreto una dependencia psicológica de la droga. Es decir, que la persona para estar relajada, para estar tranquila, para estar calmada, necesita consumir la droga, necesita fumarse una dosis de cannabis para poder alcanzar un bienestar, entre comillas, psicológico. La marihuana contiene un principio activo que se conoce como el delta tetrahidrocannabinol. Es un compuesto químico que cuando llega al cerebro produce la liberación de ciertas sustancias químicas del placer. El consumo de marihuana puede afectar al cerebro de tal manera que la persona pueda experimentar, pueda sentir la necesidad compulsiva de consumir ese tipo de drogas, causando una afectación a la responsabilidad de la persona, a las relaciones que entabla en su entorno social y, por supuesto, a todos los aspectos de la vida diaria. La gente se pregunta, ¿cuál es la razón por la que un adicto a la marihuana se convierte en esclavo de esa droga? La respuesta está en los efectos que la marihuana produce en el cerebro del adicto. El principio activo del que ya hablamos, el tetrahidrocannabinol, genera lo que se conoce como liberación de endorfinas, como liberación de dopamina, que son sustancias químicas del placer, pero en un grado extremo. Esa liberación de sustancias químicas le genera al adicto una sensación de bienestar, una sensación de euforia, le produce sentimientos de relajación, de que la vida entró en un estado de anestesia de la memoria, de elongación del tiempo. Es decir, mientras duran los efectos de la marihuana, el adicto piensa que han pasado 8, 10, 15 horas, cuando en realidad solamente lleva 1 hora y media o 2 de experimentar los efectos de su droga. Entonces, toda esta combinación de ingredientes generan una receta de un placer muy elevado, de una relajación profunda que le van a producir la sensación de que se liberó de sus heridas emocionales, de sus traumas, de la ansiedad y de la depresión que venía sufriendo el adicto. El uso repetido de la marihuana puede conducir a que la persona, a que el consumidor desarrolle dependencia de esa droga. Es decir, que para cualquier actividad de la vida diaria, para estudiar, para trabajar, para relacionarse, para sostener relaciones sexuales, en general, para cualquier actividad de la vida diaria, el adicto necesite consumir marihuana para poder entrar en ese estado mental de relajación. Por regla general, los adictos tienen una personalidad muy rígida y en el caso de la marihuana le causa un efecto
de relajación interior. La persona entra en un estado mental relajado que no tenía antes de consumir su dosis de droga. La tolerancia significa que el adicto necesita consumir cada vez más dosis de la sustancia, de la marihuana, para conseguir los mismos resultados. Otro síntoma de la adicción al cannabis es la utilización compulsiva de la droga. Es decir, que el adicto planea fumarse un solo cigarrillo de marihuana y sin embargo termina fumándose muchísimo más. Cuando nos referimos a utilización compulsiva de la droga, en este caso de la marihuana, nos estamos refiriendo a que el adicto en su proceso mental genera un fenómeno neurológico que se llama la compulsión. ¿Qué es la compulsión? La compulsión es todo pensamiento repetitivo o todo acto repetitivo, todo acto recurrente que se ejecuta con el fin de aliviar la ansiedad producida por una obsesión. Por ejemplo, en este caso, el adicto a la marihuana experimenta una obsesión. La obsesión es un pensamiento. Simplemente nos quedamos en el nivel de la idea o de una imagen o de un impulso que se repite en la mente del adicto. Una idea, un pensamiento o un impulso que le causan muchísimo malestar. Entonces, el adicto lo que quiere hacer es ejecutar la compulsión de fumar marihuana, es decir, de repetir la ingesta de marihuana una y otra vez con el fin de aplacar ese malestar que le causa la obsesión. Lo entendemos de una manera más sencilla con un caso concreto. Verbigracia, un adicto empieza a recordar experiencias del pasado. Como el adicto es obsesivo, entonces esas imágenes del pasado, esos recuerdos, vienen una y otra vez y empieza a darle vueltas a esos pensamientos. Por decir algo, una relación amorosa fallida o una experiencia sexual que le causó decepción o un comportamiento en el que desplegó muchísima agresividad y que ahora al recordarlo le genera culpa. Esos pensamientos, esos recuerdos le van a generar muchísimo malestar. Va a sentir culpa, es decir, autorreproche o tristeza, melancolía, decepción, va a sufrir microdepresiones y ahí es cuando el adicto toma la decisión de consumir marihuana para anestesiar esos recuerdos obsesivos. Lo que él quiere es neutralizar los recuerdos que le causan angustia, que le causan algún sentimiento con el cual se siente absolutamente incómodo. Y la marihuana lo que va a hacer es aplacar esos recuerdos, anestesiarlos, dormirlos, de manera que el adicto no experimente el sufrimiento asociado a esos recuerdos obsesivos. La compulsión es un impulso muy difícil de controlar. Es un impulso que surge de manera súbita en el cerebro del adicto, por medio del cual le nace un deseo imperioso de consumir marihuana en este caso. Y debido a ese carácter imperioso, el adicto hace lo que sea por ir a buscar y encontrar una dosis para aplacar ese sentimiento de angustia y de necesidad. En la mente del adicto surge el craving. El craving es una palabra en inglés que la podemos traducir como el deseo imperioso. Es un anhelo de consumir de manera inmediata, de manera súbita, de manera necesaria su dosis de droga. De modo que cuando la compulsión está activada, el cerebro del adicto va a pedirle
de manera repetitiva que consuma una y otra dosis. Aún a pesar de las consecuencias negativas, dañinas, catastróficas y calamitosas que le produce el consumo, el adicto a la marihuana toma la decisión de volver una y otra vez a ese consumo. Intenta dejar el consumo de droga, el consumo de marihuana, pero se da cuenta que no puede. La utilización de marihuana en cualquiera de sus presentaciones, en cualquiera de las modalidades que se presenta en el mercado, tiene efectos muy dañinos para la salud mental del consumidor. El uso de marihuana puede potenciar la ansiedad, puede exacerbar la ansiedad, también puede causar depresión, le puede desencadenar accesos de paranoia al consumidor y en algunos casos también puede generar psicosis. En cuanto a efectos cognitivos, la utilización del cannabis o marihuana puede generar daños en la memoria a corto plazo, una incapacidad crónica en la atención y la concentración. Uno de los efectos clásicos que ha sido señalado desde hace muchísimos años, prácticamente desde la primera mitad del siglo XX, por parte de los psiquiatras que empezaron a investigar a los consumidores crónicos de marihuana, tiene que ver con el síndrome de las amotivaciones. Y es que el consumidor de cannabis pierde las motivaciones, pierde el por qué estoy haciendo este trabajo, por qué, cuál es lo que me motiva para realizar estos estudios. Y muchas veces termina o bien abandonando los estudios o siendo irresponsable con sus cargas laborales. El síndrome de las amotivaciones es uno de los efectos directos que está asociado al consumidor crónico de marihuana. El consumidor de marihuana también experimenta fallas en su capacidad de aprendizaje y esas fallas se ven reflejadas en el rendimiento académico. También se ve que el consumidor de marihuana puede llegar a ver afectadísima toda su responsabilidad laboral, faltando al trabajo o volviéndose una persona que si antes rendía muchísimo, ahora se le ve un declive en su rendimiento en el trabajo. El uso de marihuana también le daña las relaciones al consumidor, porque la persona se va volviendo conflictiva debido a los circuitos del cerebro que se empiezan a alterar y a toda una cantidad de fenómenos como la paranoia, el rechazo y todos estos elementos que configuran la enfermedad de la adicción. El adicto va convirtiéndose en una persona indeseable por parte de la sociedad, porque los conflictos que le atañen a su mente los va a proyectar en las otras personas con las cuales se relaciona. Pero el consumo crónico de marihuana también tiene efectos en la salud física del consumidor. Por ejemplo, los pulmones pueden sufrir irritaciones, se puede llegar a afectar la salud cardiovascular, especialmente el corazón, y está demostrado que cuando la marihuana entra en contacto con el fuego, se descompone en más de 10 sustancias químicas cancerígenas. La marihuana en realidad no es una droga blanda. De hecho, como se dice, no hay drogas blandas ni drogas duras. Todas las drogas son duras. Esa división viene a ser artificiosa. La marihuana tiene efectos muy perniciosos en la salud, tanto mental como del cuerpo, por parte del consumidor. Es importante atacar los mitos que rodean al consumo de marihuana, que en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI, está muy extendido su consumo.
Se piensa que la marihuana es inofensiva porque es una sustancia química que es natural, pero esos argumentos son falsos. Esos argumentos lo que buscan es justificar el consumo. La marihuana es una droga dañina y la marihuana, no por ser natural, va a dejar de hacer daño al cuerpo y a la mente del consumidor. Para salir de la trampa que constituye el consumo de marihuana, la primera fase está en que el consumidor tiene que reconocer su problema. El consumidor de marihuana crónico tiene que aceptar que está haciéndose un daño terrible y no solamente a sí mismo, sino a las personas que se relacionan con él y, en términos generales, a la sociedad misma, porque está convirtiéndose en un instrumento de las personas que comercian con este tipo de sustancias químicas tan dañinas. Bien es clave que la persona enfrente un proceso terapéutico. Cuando el consumidor es crónico y lleva mucho tiempo, debe iniciar una terapia con un psicólogo, ojalá especialista en adicciones, porque así puede enfrentar los traumas que le llevaron al consumo de marihuana, identificar las causas y darle una respuesta diferente al consumo de esta droga, que es esencialmente dañina. El consumidor también tiene la posibilidad de buscar fuentes de apoyo directo, como en las comunidades terapéuticas que existen, como por ejemplo Narcóticos Anónimos y Marihuana Anónimos. Esas redes de apoyo de personas que han logrado salir de la adicción a la marihuana le pueden dar un respaldo muy sólido a la persona que quiere resolver su problema. En este sentido, el apoyo de la sociedad y de las instituciones directas que tengan que ver con el consumidor de marihuana son claves. Me refiero, por ejemplo, en primer lugar a la familia, a todas las instituciones educativas como la escuela, el colegio, la universidad y, por supuesto, la empresa donde trabaje, si es que trabaja, el adicto que está sufriendo de esta penosa enfermedad. El adicto también está llamado a conocerse a sí mismo. Me refiero con esto a que tiene que identificar cuáles son los factores interiores o ambientales, factores externos, que desencadenan su craving, es decir, su deseo por consumir. Al identificar estos factores, puede neutralizarlos de manera más fácil. Por ejemplo, si el factor es interno, como un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo mayor que lo llevó a buscar el consumo de marihuana, entonces necesitará ponerse en manos profesionales para que le ayuden a salir de ambos problemas, porque uno es el trastorno de la adicción y otro sería el trastorno de ansiedad o el trastorno depresivo mayor. Por eso es muy importante que el adicto se conozca a sí mismo. Terminamos por hoy nuestra introducción a lo que es el consumo de cannabis y esperamos que les haya servido y que puedan apoyar a alguna persona que haya caído en la trampa. Salir de la trampa es posible y ahí está la esperanza. Recuerda hacerle clic a la pestañita de suscripciones y nos vemos en un próximo video.